En el año de 1910, Francisco I. Madero va a encabezar una revolución armada para derrocar a Porfirio Díaz, quien después de haber sido héroe de las guerras de intervención y contra los conservadores, se había convertido ya en el poder en un dictador. En la época porfirista hubo un gran progreso material en nuestro país, pero esto fue gracias a la explotación del pueblo obrero y campesino, a la limitación de las libertades. México fue pacificado a costa de la sangre de muchos. Por eso Madero y muchos otros más se levantaron en armas contra Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Maderista, la cual terminó con la renuncia de Porfirio Díaz. Una vez renunciado Díaz y exiliado en Francia, Madero estuvo de acuerdo en convocar a elecciones. Se lanzó a una segunda campaña electoral y triunfó abrumadoramente. Nunca ha habido unas elecciones tan limpias, tan claras y un triunfo tan contundente como la de Francisco Ignacio Madero González, quien tomó posesión de la presidencia de la República en noviembre de 1911. Había logrado derrotar al férreo dictador, quien para evitar un baño de sangre mayor había decidido renunciar después de la toma de Cuautla y Ciudad Juárez e irse al exilio. Así terminó una época. Ya en el poder, Francisco I. Madero inició con una serie de cambios en la estructura del gobierno federal. Madero era un hombre que creía en las instituciones y en la buena fe de las personas. Era un espíritu noble, un demócrata, una persona que creía que México podía cambiar con base a las estructuras políticas, pero dejando algunas cuestiones intactas. Según sus biógrafos, uno de sus principales errores fue el no disolver el ejército porfirista, el viejo ejército que venía desde finales de la colonia y que había permanecido fiel a don Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Francisco I. Madero se hicieron algunos cambios en el país, pero como señalamos, la estructura militar de México quedó intacta. Uno de los principales cambios en la época maderista fue la reforma electoral. Se cambió el modelo de elecciones tipo Estados Unidos a la elección universal, un hombre, un voto. Y se hicieron algunos repartos agrarios y algunas acciones de gobierno. Pero la cúpula militar y los grandes intereses internacionales, principalmente norteamericanos, empezaron a conspirar contra el presidente Madero. En los hechos van a desencadenarse acciones militares en contra de Madero, como la famosa Decena Trágica, la traición de Victoriano Huerta, el levantamiento de Orozco, el levantamiento de Félix Díaz y de muchos otros militares ligados al régimen porfirista, van a enrarecer el país. La figura de don Porfirio seguía en la mente de los añorantes de los tiempos del porfiriato. Todo aquello va a terminar de manera sangrienta. El 18 de febrero es aprehendido Madero junto con Pino Suárez. Son hechos prisioneros. Termina esa época negra en la historia de México llamada la Decena Trágica. La traición del ejército mexicano, de ese ejército que venía desde tiempos del fin de la colonia, que se cubrió de gloria en contra de los franceses, culminó en la traición contra Madero por parte de Victoriano Huerta y los principales jefes del ejército mexicano y algunos exrevolucionarios que se levantaron en armas contra Madero. Madero y Pino Suárez fueron asesinados. En el estado de Coahuila, desde días antes de la muerte de Madero, ya el gobernador Venustiano Carranza Garza y las fuerzas revolucionarias del estado de Coahuila habían manifestado su inconformidad. Don Venustiano Carranza, el 19 de febrero, una vez que se supo que había sido hecho prisionero Madero, promulgó un decreto
en el cual se desconocía al gobierno de Victoriano Huerta. Ese día por la mañana, Victoriano Huerta, ya nombrado como presidente de la República por el Congreso mexicano, que había traicionado a la democracia y al maderismo, emitió un decreto con el cual el gobierno del estado de Coahuila y su Congreso desconocían el acuerdo tomado por el Congreso y desconocían a Victoriano Huerta como presidente de la República. En aquel decreto, don Venustiano Carranza también señalaba que se daban instrucciones para que el gobierno de Coahuila iniciara la formación de una fuerza armada que combatiera la usurpación. Por eso, el 19 de febrero es el día del nuevo Ejército Nacional. Días después, en San Pedro de las Colonias, el mayor Millán y un grupo de revolucionarios maderistas, entre los cuales estaba don Salomé Hernández Borrego, se van a levantar en armas en el pueblo de San Pedro entre la noche del 6 y el 7 de marzo. Aquel fue el primer levantamiento de las tropas constitucionalistas contra la usurpación de Victoriano Huerta, y ese levantamiento fue aquí en San Pedro de las Colonias. Después de aquellos tensos primeros momentos, don Venustiano Carranza va a empezar a hacer contacto con diferentes jefes políticos de los estados del norte de la República principalmente, buscando que se desconociera al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, para darle cumplimiento al decreto 4121 de la 20ª legislatura de Coahuila, con el cual se desconocía al gobierno de Victoriano Huerta. Y en uno de sus artículos también en ese decreto mencionaba, como señalamos, que se daban las instrucciones para que se formara una fuerza revolucionaria, una fuerza armada que luchara en contra del gobierno usurpador encabezado por Victoriano Huerta. Por eso el 19 de febrero, insistimos, se considera la fecha en que nace el nuevo ejército del pueblo mexicano, el Ejército Constitucionalista. Días después del asesinato de Madero, entre la noche del 6 de marzo y 7 de marzo, en San Pedro de las Colonias se va a dar el primer levantamiento en contra de las fuerzas usurpadoras de Victoriano Huerta. En lo que eso sucedía, Carranza seguía organizando la fuerza que se iba a oponer al gobierno de la usurpación. Aquella 20ª legislatura honró el precepto de la democracia. Primero hubo una reunión en Arteaga, un campamento, y el día 26 de marzo se firma en la Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, el Plan de Guadalupe, en el cual como primer punto se menciona que se desconoce a Victoriano Huerta. Este plan fue firmado por los primeros integrantes de lo que va a ser el Ejército Constitucionalista, entre ellos Alfredo Ricaud, Daniel Ríos Sertuche. Muchos coahuilenses y mexicanos de todo el país habían acudido a la Hacienda de Guadalupe al llamado de don Venustiano Carranza para firmar aquel histórico plan, con el cual se desconocía al gobierno usurpador, se formaba el Ejército Constitucionalista y se nombraba como primer jefe de la Revolución Mexicana al gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza Garza. Entre aquellos primeros mexicanos que formaron este nuevo ejército, este ejército constitucionalista, se encontraba el sanpetrino Salomé Hernández Borrego, quien tuviera una destacada participación. Después de la firma del Plan de Guadalupe, se empieza a generalizar lo que va a ser la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la Revolución Constitucionalista, a la cual se va a unir el joven Francisco Eli Urquizo, organizando el famoso batallón de zapadores en Piedras Negras, Coahuila. Va a seguir a Carranza hasta los últimos momentos.
el ejército constitucionalista va a empezar con altas y bajas, va a tener una victoria significativa en Monclova, pero en Candela va a ser derrotado. Se van hasta el norte a Piedras Negras y vuelven a ser derrotados ahí, por lo cual Venustiano Carranza tiene que trasladarse a Sonora atravesando toda la Sierra Madre en una cabalgata que duró casi 2 meses. Ya en el estado de Sonora se empiezan a organizar los diferentes cuerpos de la revolución. Se crea en la Loma Durango la División del Norte encabezada por Francisco Villa, Felipe Ángeles, Toribio de los Santos Vázquez, originario de San Pedro, y muchos revolucionarios van a participar en grandes batallas. Villa va a dominar todo el norte y el centro del país con aquellas heroicas batallas de la División del Norte, desde Tierra Blanca hasta Zacatecas, pasando por Torreón, por San Pedro y Paredón, dice un poema de un costarricense, se definió el rumbo de la nación. En San Pedro de las Colonias se dio una gran batalla. Desde Chihuahua, la revolución constitucionalista fue avanzando. Carranza permanecía en Sonora todavía, luego se trasladó a Chihuahua, desde donde dirigió todas las operaciones del ejército constitucionalista. Van a bajar a Gómez, a Lerdo, a Torreón, y como señalamos aquí en San Pedro de las Colonias, se va a librar una de las batallas más importantes, tanto así que el mismo Felipe Ángeles llegaría a decir que de no ser por la fama que tuvo la toma de Torreón, la toma de San Pedro de las Colonias fue la más importante. En el sur seguía atacando también a las fuerzas huertistas Emiliano Zapata, quien logra tomar Cuautla y con esto controlar casi la capital de la República. En Coahuila, como señalamos, se dan batallas decisivas en Torreón, en San Pedro y Paredón. Luego se avanza a Zacatecas y después del triunfo del ejército constitucionalista de la División del Norte en Zacatecas, se van a firmar los tratados de Teoloyucan, con los cuales, a las afueras de la Ciudad de México, se disolvió el antiguo ejército mexicano. En los mencionados tratados de Teoloyucan, aparte de que se rendía el gobierno huertista y sus fuerzas militares, se mencionaba que se disolvía el antiguo ejército nacional, aquel que traicionó a Francisco y Madero, aquel que traicionó a las instituciones. Y empieza una reorganización del ejército en la cual el sanpetrino Francisco L. Urquizo va a tener mucho que ver. Desde aquella organización del primer batallón de zapadores en la región carbonífera, Urquizo va a publicar un manual de adiestramiento para las tropas y mandos, ya que al ser nombrados los nuevos mandos del ejército, formado por aquellos revolucionarios que ganaron la lucha armada, por aquellos primeros firmantes del Plan de Guadalupe, por aquellos primeros integrantes de las fuerzas revolucionarias leales a Carranza, se requería una reorganización. Muchos de ellos no tenían ninguna instrucción militar, por lo cual Urquizo tuvo la visión de escribir aquellos manuales y con el apoyo de Carranza se reabrió el colegio militar y la escuela de aspirantes de Popotla. Era el nuevo ejército, el ejército de la Revolución Mexicana. Luego vinieron conflictos entre los grupos revolucionarios. En 1920 muchos de aquellos que fueron los primeros integrantes del ejército constitucionalista se enfrentaron entre sí al momento de la sucesión de Venustiano Carranza, quien fuera asesinado en el mes de mayo de 1920. Luego de aquellos hechos viene una reestructuración del ejército en lo legal, en lo estructural, que corrió por cuenta del general Joaquín Amar, quien ayudó a reconstruir los fundamentos y estatutos legales del Ejército Nacional. Y así nació y así siguió creciendo el nuevo ejército mexicano, el que nació de la Revolución Mexicana, el ejército popular más grande que ha existido en América Latina, con una fuerza militar imponente. Con el paso de los años, nuestro país ha ido cambiando, y aquella fuerza revolucionaria que se convirtió en ejército popular
El ejército constitucionalista tuvo que modernizarse. Al final de los años 30, cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nacionales tuvieron que modernizarse. Y en ese aspecto, un coahuilense, el sanpetrino Francisco L. Urquizo, va a ser un modernizador del ejército revolucionario. Urquizo va a llevar a cabo la transformación orgánica del ejército. Va a cambiar los uniformes, va a cambiar el armamento, se van a crear nuevos cuerpos bajo su mando, como el de pilotos paracaidistas, como el Escuadrón 201, como algunas otras unidades que antes no existían en el ejército mexicano y que la guerra moderna las hacía necesarias. Le va a tocar, como señalamos, abanderar al Escuadrón 201 que va a participar en la Revolución Mexicana. Urquizo también va a ser un narrador de la historia de la Revolución muy importante, de esas fuerzas armadas que surgieron del pueblo mexicano, como aquel primer batallón de zapadores que fue instruido por Urquizo al inicio de la Revolución Constitucionalista. Hoy nuestras fuerzas armadas siguen siendo orgullo de nuestra patria, siguen siendo defensoras de nuestra integridad territorial, son parte de nuestra identidad nacional. Cada 19 de febrero, los coahuilenses recordamos que aquel histórico decreto promulgado por don Venustiano Carranza y aprobado por el Congreso señalaba que, aparte de desconocer al gobierno usurpador, se daba la instrucción para la creación de un nuevo cuerpo militarizado, de un nuevo cuerpo armado que luchara en contra de la usurpación de Victoriano Huerta. Por eso, Coahuila se considera la cuna del Ejército Nacional. Por eso, los coahuilenses estamos orgullosos de nuestro pasado histórico. Y cada ocasión que podemos, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. ¡Viva México! ¡Viva el Ejército Mexicano!